Al doctor Gonzalo Ramos, se los presento, del grupo de energías alternativas, y nos va a tener una plática sobre temas de energía, temas interesantes de energía. Ahora que está el petróleo retomando la moda, algo sabremos de eso. Los dejo con él. Muchas gracias, doctor Hurtado. Bueno, el día de hoy me toca a mí la difícil tarea, a lo mejor no es tan difícil, de marearlos. Ok, entonces básicamente lo que voy a hacer es repetir una plática que di aquí mismo hace 2 años y medio. Algunos de ustedes a lo mejor ya la escucharon. De todas maneras tiene algunas pequeñas modificaciones. Ok, entonces básicamente un tema que nos ocupa siempre es la energía, y en este caso lo que nos ocupa es justamente las fuentes artificiales de energía. Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué tan bien las estamos aprovechando? ¿Okay? Entonces, al principio de todos los tiempos, ¿no?, usábamos realmente la energía que llegaba al planeta Tierra. ¿A partir de qué momento empezamos a utilizar fuentes artificiales? Las empezamos a utilizar realmente desde la Edad de Piedra, en el momento en el cual descubrimos el fuego. Entonces el fuego es una de las primeras fuentes artificiales que hemos utilizado. Y la pregunta también aquí es, bueno, de la Edad de Piedra a la edad, ¿cómo se llama esto ahora? Postmoderna. ¿Qué también hemos aprendido a utilizar siquiera esta fuente de energía? Lo primero que tendríamos que entender es qué cosa es el fuego. A ver, vamos a preguntarle a los que ya escucharon la plática hace 2 años y medio, ¿qué es el fuego? No, sí los mareé en aquella ocasión, pues ya no se acuerdan ni siquiera qué es el fuego. Bueno, alguien que no estuvo en la plática hace 2 años y medio y que sí sepa qué es el fuego. Una oxidación. El fuego es una reacción de oxidación. Si ustedes van a un diccionario, entonces ustedes, ahorita regresamos a esa, encuentran que el fuego es una oxidación rápida de un material, ¿no?, en el proceso químico de combustión, que desprende calor, luz y algunos productos de reacción. El fuego es lo suficientemente caliente como para ionizar los componentes gaseosos y convertirlos en un plasma, ¿no? Entonces, ustedes aquí tienen lo que es la definición de simplemente un diccionario. Ahora, vamos a regresar. Esto regresa, pero sí, nada más de páginas enteras. El fuego efectivamente ha sido tan importante que cuando los griegos empezaron a establecer, ahora sí que las bases del mundo, declararon que existían 4 elementos. Y estos elementos eran aire, tierra, agua y fuego, ¿no? Si ustedes hacen ahora sí que una modernización, estos 4 elementos se convierten modernamente en los 4 estados de agregación de la materia que conocemos hoy. Seguramente en la primaria nada más les enseñaron 3. Ok, entonces estamos hablando ahora de lo que es el fuego. ¿Dónde vemos nosotros el fuego? El fuego lo vemos, por ejemplo, en una llama. Es una reacción exotérmica. En el caso propio de lo que es la llama de una vela, esta tiene mucha luminosidad, ¿no? Entonces se puede quemar cera, se puede quemar gas natural, se puede quemar cualquier combustible, y es una reacción de combustión en oxígeno. Sin embargo, el fuego no únicamente se produce por una reacción con oxígeno. Por ejemplo, el hidrógeno también se quema en cloro y produce llama. La hidracina y el tetróxido de nitrógeno también se queman, o sea, reaccionan uno con el otro y producen una llama. Esta es una reacción que se utiliza mucho en cohetes. Lo siguiente que a lo mejor puede ser interesante es simplemente, esta sí no se va a la parte de abajo, saber qué es la temperatura, o cuál es la temperatura que puede alcanzar una llama, ¿no? Tenemos diferentes materiales que podemos quemar o diferentes reacciones exotérmicas que podemos producir, y a lo mejor nos interesa saber cuál produce una llama más caliente. Si nosotros quemamos simplemente carbón, queremos hacer carnes asadas o algo así, entonces las temperaturas de las llamas que vamos a conseguir son típicamente entre 700 y 1200 grados centígrados. ¿Ok? Si nosotros quemamos metano, es gas natural,
las temperaturas que podemos alcanzar son un poco superiores. Propano permite alcanzar temperaturas superiores a metano. La quema de magnesio, la oxidación violenta de magnesio en aire o en oxígeno, permite conseguir temperaturas entre 1900 y 2300. Aquellos que hayan tenido abuelitos, que hayan tenido así una cámara por ahí de los años 20, a lo mejor recuerdan las famosas lámparas de magnesio. Antes de que la lámpara de magnesio existiera, lo que los fotógrafos hacían era simplemente incendiaban polvo de magnesio que se quemaba muy rápidamente y producía una luz muy brillante, porque es una reacción muy exotérmica, y de esa manera tenían luz suficiente como para sacar una fotografía. Esos fueron casi los primeros flashes. Hidrógeno también produce realmente temperaturas altas, hasta 2000 grados. La llama Bunsen, que ustedes conocen en el laboratorio de química, típicamente alcanza 1600, y oxiacetileno, que es la mezcla de oxígeno con acetileno, alcanza temperaturas más altas, 3300. Lamentablemente no se ve, pero hay otros compuestos que permiten crear llamas todavía mucho más calientes. Esta es el dicianoacetileno, que tiene como composición química C2N2, y cuando quema en oxígeno produce una llama de casi 5000 grados centígrados. Ya le corregimos. Okay. Entonces, ustedes pueden tener realmente esta temperatura por combustión. ¿Por qué es tan importante la temperatura de la llama? La temperatura de la llama es importante por lo que viene a continuación. Nosotros hemos estudiado en todos los cursos de termodinámica siempre el famoso ciclo de Carnot. ¿Para qué nos sirve el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot es el ciclo óptimo en termodinámica para convertir calor en trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos obtener el mayor beneficio de una fuente térmica, tenemos que tratar de seguir el ciclo de Carnot a pies juntillas. Si nosotros conseguimos efectivamente tener una temperatura del objeto caliente muy alta, entonces vamos a poder tener una eficiencia muy alta. Por eso es que es importante la temperatura, ¿no? Si nosotros aquí comparamos las temperaturas que tenemos, por ejemplo, del gas natural en una termoeléctrica, vamos a ver que intrínsecamente una termoeléctrica con gas natural está limitada en su eficiencia máxima a 83%. Por más que le movamos a la termoeléctrica, no vamos a poder conseguir, reduciendo absolutamente todo lo que son pérdidas, no vamos a conseguir una eficiencia mayor que 83%. En el caso de una turbina de vapor que esté trabajando a 900 Kelvin, la eficiencia máxima a la que vamos a poder llegar es a 66%. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos llegar a utilizar la llama más caliente, esta es la misma llama que teníamos en antes, pero en grados Kelvin, lo que podríamos nosotros obtener es una conversión a lo más del 94%. Entonces, lo que nosotros podemos aspirar es a utilizar una fuente térmica a lo más, dependiendo de la temperatura, hasta 94%. Entonces, por eso es que es muy importante la temperatura que tiene la llama. ¿Cómo aprovechamos hoy en día las fuentes térmicas? Ya hemos visto que el fuego lo estamos aprovechando desde la edad de piedra, desde la edad antigua, y hoy en día hemos evolucionado en la manera de aprovechar las fuentes que generan calor para aprovechar su energía. Una de las transformaciones típicas de todas las fuentes primarias de energía es convertirlas en electricidad. Entonces aquí tenemos lo que es la descripción de un ciclo combinado. Este de acá es un ciclo combinado en el cual ustedes tienen aquí arriba una turbina de gas. La turbina de gas se le alimenta con gas natural. Aquí entra aire frío, se quema el gas natural con el aire que entra. Se produce entonces aquí movimiento, se utiliza un primer generador. Aquí los gases todavía salen lo suficientemente calientes como para poder calentar todavía un segundo ciclo de menor presión para una turbina de vapor. Esta acá es una turbina de gas, que es similar a lo que es una turbina de avión, y esta de acá es una turbina de vapor. Este ciclo combinado permite tener dos pasos. Con el primer paso
ustedes ya estaban limitados en cuanto a la eficiencia. Con el segundo paso, ustedes parte de este calor, que de todas maneras desecharían al ambiente, lo aprovechan y pueden ustedes incrementar la eficiencia global de esta manera de producir energía eléctrica. Se supone que las eficiencias que se pueden obtener hoy en día están del orden del 60-63%, ¿no? Que es bastante más que lo que ustedes pueden obtener por el ciclo de Carnot en un solo paso, ¿no? Entonces, las eficiencias reales que ustedes obtienen con una turbina de vapor están del orden del 30%, 34%. Entonces ya más o menos están ustedes aproximando a la eficiencia máxima de una turbina de vapor, pero el gas natural que ustedes están utilizando de entrada debería permitirles a ustedes aprovechar 83%. Bueno, entonces hasta ahora hemos platicado con respecto a fuentes energéticas que emplean la combustión o la liberación de calor. Usamos hoy en día el carbón, el gas natural, la biomasa, la madera, el carbón, lo que sea, petróleo y cosas por el estilo. ¿De dónde más se puede sacar energía? ¿No? Solo de la quema, es decir, la única fuente de energía que podemos utilizar es la energía química. En realidad, lo interesante de la energía química, a lo mejor porque es la primera energía que nosotros hemos descubierto, es que es la energía que más ocupamos, ¿no? En prácticamente todos los domicilios tienen ustedes una estufa, y esta estufa es a gas, y con lo que cocinan sus alimentos todos los días, eso es energía química. La electricidad que consumimos, al menos en este país, se produce en más de un 80% por energía química, ¿no? Entonces, sí, la energía química es muy importante, y la pregunta es si no existen otras fuentes. En 1897 empezaron varios de los descubrimientos del siglo XX que hicieron que algunas cosas cambiaran. Lo primero que sucedió es que se descubrieron la radioactividad y la fisión nuclear, ¿no? Antes de eso se descubrió el electrón. Thomson en 1897 descubre el electrón. Y entonces, de repente, el átomo ya no es más un átomo, porque la palabra griega átomos significa indivisible. Entonces, por primera vez, el objeto que se consideraba indivisible es dividido, ¿no? Y esto trae consecuencias interesantes. Lo que ustedes ven ahí es un tubo de Crookes, ¿no? Donde efectivamente tienen ustedes los rayos catódicos que están proyectando una sombra sobre la pantalla de fósforo. Debido a este fenómeno, debido al descubrimiento de los rayos catódicos, al descubrimiento del electrón, y a estos experimentos con los tubos de Crookes, se descubre subsecuentemente la radioactividad, y posteriormente con las fuentes radioactivas naturales se descubre lo que es la fusión nuclear. La fusión nuclear fue descubierta por Rutherford en 1917 con la reacción de partículas alfa sobre nitrógeno del aire. Posteriormente a ello se descubre la fisión. Esto sucede en 1938, ¿no? Con el Premio Nobel de Química Otto Hahn. Entonces, esa es más o menos la secuencia de los eventos que impactan realmente al inicio del siglo XX. Entonces, la fisión, de todas las posibilidades mostradas ahí, es la que primero se desarrolla como una fuente de energía. Rápidamente se descubre que cuando hay eventos de fisión se libera una enorme cantidad de energía. ¿Qué es lo que sucede en estos eventos de fisión? Tenemos, por ejemplo, el caso del ejemplo clásico del uranio 235. Tenemos un neutrón que impacta, un neutrón lo que se llama térmico, de muy baja energía, que impacta sobre un núcleo de uranio 235. Este se desestabiliza, y una vez que se desestabiliza, se parte. En el momento en el cual se parte, produce justamente lo que se llaman los productos de fisión, que pueden ser 2, 3, 4, en fin, básicamente son en masas alrededor de 92 y en masas alrededor de 141. Aparte de esto, producen 3 neutrones, pero sobre todo una enorme liberación de energía térmica. Se han hecho cálculos y efectivamente una de las cosas que se utiliza en esta rama del conocimiento, todo lo que es energía, es lo que se llama el equivalente de carbón.
Entonces, todas las comparaciones energéticas se hacen con respecto a la tonelada de carbón. En el caso, por ejemplo, de la fisión, si nosotros tenemos la fisión completa de 1 kilogramo de uranio 235, lo que se liberan son efectivamente 19 mil millones de calorías. Es decir, 1 kilogramo de uranio puede liberar la misma cantidad de energía térmica que 2.7 millones de kilogramos de carbón. Entonces, esa es la comparación que hay. ¿Sí? Fíjense que la comparación es 1 kilogramo contra 2.7 millones de kilogramos. Entonces, la densidad de energía que tiene uranio es muy superior a la densidad de energía que tiene el carbón. Y como vamos a ver más adelante, es muy superior a la densidad de energía que tiene cualquier fuente química. ¿Cómo aprovechamos en este caso lo que es la energía nuclear? Tenemos aquí el esquema de una central nuclear que debería ser bastante conocida por todos ustedes. ¿Sí la reconocen? A ver, aquellos que hayan ido ahí, ¿sí la reconocen? Aquellos que no hayan ido ahí. Ok, esos son los dos reactores que están en Laguna Verde. Entonces, en esta tecnología, ¿qué es lo que se hace? Se tienen aquí las barras de uranio, esto es lo que se llama el núcleo del reactor, se tienen aquí las barras de uranio. En el centro se tiene, al principio de todos los tiempos, una pequeña fuente de neutrones que inicia la reacción, y cuando ya se tienen suficientes neutrones dando vueltas, los eventos de fisión se van dando de manera regular y ustedes tienen un reactor que está produciendo una determinada potencia térmica. Esta potencia térmica ustedes la van a utilizar para calentar agua que ustedes inyectan aquí a presión, y ustedes van a obtener una línea de vapor, ¿no? Esta línea de vapor la meten ustedes directamente a una turbina de vapor. El vapor sale, en el caso de Laguna Verde, a 280 y tantos grados centígrados. O sea, no es realmente una temperatura muy elevada. La eficiencia típica de estos reactores está del orden del 30%. Y justamente queda limitada por la temperatura a la cual sale el vapor. ¿Ok? Esta es la manera como se aprovecha la energía nuclear, la energía de fisión. Existen también otros diseños que procuran ser un poco más eficientes, pero todos estos diseños están limitados por el uso del ciclo de vapor. ¿Okay? Hasta el momento no hay para esta tecnología ningún otro tipo de convertidor de la energía térmica a la energía eléctrica. Y de nuevo, lo que nos limita aquí es la eficiencia del ciclo de Carnot. ¿Es la única manera de obtener energía nuclear? No. También existe la otra manera, no rompiendo núcleos, sino juntando núcleos. Y esto es lo que se conoce como la fusión nuclear. Como ya dije antes, la fusión nuclear se descubre antes que la fisión. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ningún reactor comercial de fusión. Y la razón es que simplemente los retos a vencer para poder aprovecharla son mayores que para el caso de la fisión. ¿Cómo se obtiene la energía de fusión? Nosotros tenemos dos isótopos ligeros. Estos vienen con suficiente velocidad, colisionan, hay una reacción nuclear y debido a que hay, ahora sí que intercambio de nucleones, nosotros tenemos como productos helio y un neutrón. Si nosotros hacemos el análisis de las masas que hay, 4 hidrógenos pesan bastante más que un núcleo de helio. ¿Sí? Y debido a esa diferencia de masa, es que esa diferencia de masa se convierte en energía. De hecho, este proceso es un proceso que se da en el interior del Sol, y la cadena de procesos no son una reacción única. ¿Sí? En el Sol la cosa empieza con reacciones protón-protón y así sucesivamente. Entonces es una cadena bastante larga de reacciones que se lleva a cabo en el interior del Sol y que es lo que provee la energía solar que todos recibimos todos los días. Aquí realmente también existe un equivalente energético. Si se da la reacción completa de deuterio-tritio, entonces 1 gramo de deuterio-tritio
tiene el poder calórico que la quema de 11 toneladas de carbón. Pues también aquí tienen ustedes una comparación que va del orden de millones. ¿Cuáles son las reacciones de fusión de átomos ligeros que se pueden emplear para hacer un reactor operativo y de ahí obtener energía eléctrica? Pues son varias. La más fácil, simplemente porque requiere de menor energía para echarse a andar, es la de deuterio-tritio, la que les mostré a ustedes en antes, que tiene una ganancia de casi 18 megaelectronvolts por cada evento. ¿Sí? Las unidades de energía en este ámbito, en el ámbito de la física de partículas, se manejan como megaelectronvolts. Si ustedes utilizaran también la otra reacción, que es la siguiente, en cuanto a umbral de energía para alcanzar, que es la deuterio-deuterio, ustedes tienen aquí dos canales. Tienen el deuterio-deuterio que produce helio 3 y un neutrón, que tiene un valor energético de 3.3 megaelectronvolts, y el otro canal que va a producir un protón y tritio y que tiene 4.4. Estos dos canales más o menos se dan con un 50% de probabilidad. Pese a que es más difícil de alcanzar esta reacción, la energía que puede producir es bastante menor que la anterior. ¿Ok? Y la siguiente reacción que se puede alcanzar es la reacción de deuterio con helio 3. Aquí se va a producir un protón y un núcleo de helio 4, y esta reacción sí es más exotérmica que la primera reacción. Entonces, estas son las primeras reacciones que se pueden utilizar para aprovechar este principio para obtener energía eléctrica. Ahora, ¿cómo se piensa que va a funcionar la cosa? Porque todavía no hay, como les digo, ningún reactor comercial. Pues básicamente lo que se hace es, se tiene un reactor en el cual se tiene la mezcla de deuterio y tritio, se eleva la temperatura a varios millones de grados centígrados, de tal manera que los eventos de fusión se den muy cotidianamente, y una vez que hay una reacción de fusión, el neutrón que se produce va a impactar una camisa de litio y va a entregar calor. Aparte de eso, va a ser algo que es interesante, y es que va a producir un tritio, y ese tritio se va a recuperar. Pero lo que es esencial es efectivamente que esta camisa de litio simplemente recupere el calor. Este calor, nuevamente, se utilizará en un intercambiador de calor y se meterá a una turbina de vapor, donde las limitaciones aquí de la eficiencia de este sistema serán de nuevo las del ciclo de Carnot, ¿ok? Y la temperatura máxima a la cual se pueda operar este reactor. Ok. ¿Y qué de la época de principios del siglo XX para acá? ¿No ha habido más descubrimientos en la física? ¿No ha habido más descubrimientos? El átomo ya nada más tiene electrón y núcleo, protones y neutrones. Ha habido realmente desde los años 20, con la invención de varias máquinas especializadas en acelerar electrones y en acelerar partículas cargadas positivamente, se han descubierto muchísimas partículas en el mundo subatómico. El mundo subatómico está plagado de muchísimas partículas, ¿no? En 1936 se descubre el muón, que es una partícula subatómica que no está presente en el átomo que nosotros conocemos, y hay muchas partículas nuevas, muchos muones más, leptones y bariones. Entonces hay muchísimas partículas subatómicas nuevas que no son parte del núcleo, pero también se ha descubierto que existen muchas partículas subnucleares, es decir, el protón también tiene una estructura, el neutrón también tiene una estructura interna. De hecho, hoy en día lo que se entiende como la estructura de cada uno de los nucleones es el modelo estándar. Entonces, en el modelo estándar tenemos quarks. Entonces, aquí imagínense que este es un nucleón, y ustedes tienen el nucleón formado por 3 quarks. Un nucleón puede ser un protón o un neutrón. En el modelo estándar, ustedes tienen varios quarks, y el chiste es simplemente saber si es que el número de quarks, para poder explicar cómo funcionan los nucleones, es un número finito o no es un número finito. Toda la investigación que está relacionada con partículas subatómicas y subnucleares se ha hecho con lo que son cámaras de burbujas. Entonces,
aquí lo que se hace es, se hace colisionar con otro protón o con algún otro núcleo a energías realmente bestiales. Y la cosa es simplemente partir el núcleo y ver cuáles son las partículas que resultan o cuáles son las partículas que se crean a partir de esas partículas. Este de acá es el cuadro completo de lo que es el modelo estándar, ¿no? Pues en el modelo estándar tienen ustedes diferentes quarks que van a tener diferentes nombres. Por ejemplo, el up, el down, el charm, el strange. No voy a seguir aquí con todo esto porque simplemente platicaría varias horas al respecto. La pregunta es, una vez que ya hemos descubierto que existen partículas subatómicas, así como lo hicimos en el caso del átomo, descubrimos que el átomo era divisible, que el átomo tenía una estructura interna y que lo que sujetaba esa estructura interna era la energía nuclear. Y la supimos aprovechar, al menos la energía nuclear de fisión. En el caso de las partículas que conforman cada uno de los protones o cada uno de los neutrones, ¿hay manera de aprovechar esta energía? ¿O alguna partícula subatómica nos puede ayudar a obtener energía? Hasta ahora no he visto yo ninguna propuesta para utilizar energías de enlace de los gluones o energías de enlaces de los diferentes quarks para poder aprovechar energía, o sea, obtener energía, ¿no? Hasta ahora no he visto realmente ninguna propuesta a ese respecto. De todas maneras, las interacciones que hay entre los diferentes partículas subatómicas son bastante complejas, ¿no? Lo que mantiene, en el caso concreto de las partículas como el neutrón y el protón, los quarks unidos, es el intercambio de gluones. Se pueden utilizar, aparte de las reacciones nucleares que conocemos, la de fisión y la de fusión, alguna reacción más que nos pueda servir para obtener energía. Una única idea que existe de utilizar partículas extrañas es lo que se conoce como la fusión asistida por muones, ¿sí? En este caso se trata efectivamente de un mismo proceso de fusión. Se parte de, ahora sí que pueden ustedes partir de cualquier parte donde tengan ustedes los integrantes, ¿no? Deuterio y tritio, y lo único que hacen ustedes es crean un complejo de deuterio y tritio al cual le agregan un muón. Este muón lo que hace es efectivamente reducir con su interacción la repulsión que hay de los dos núcleos. Entonces, simplemente es un facilitador, por eso es un catalizador, es un facilitador de la reacción de fusión. Pero estamos hablando de la misma reacción de fusión que estamos tratando de utilizar en un reactor de fusión tipo tokamak, en un reactor de fusión de plasmas, ¿no? Entonces lo único que puede haber es simplemente una mejora en cuanto a la metodología para obtener energía de la fusión. Ok. Otros aspectos que también impacta es justamente lo que habíamos estado viendo, que en todo lo que es el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía, si tenemos que pasar a través de lo que es el vapor de agua, vamos a estar muy limitados con el ciclo de Carnot. La pregunta aquí es si existen otras maneras de generar energía eléctrica que no sean utilizando una turbina de vapor o utilizando una turbina de gas caliente que puedan mover realmente un generador eléctrico. Y la respuesta es que sí hay, ¿sí? Sí hay un sistema, es un generador MHD, estas son siglas en inglés de magneto-hidrodinámica, ¿sí? Y básicamente lo que se trata es de que ustedes tienen aquí un plasma. Ya habíamos hablado de que el cuarto estado de la materia era el plasma. Un plasma no es otra cosa más que un gas ionizado. Y por ser un gas ionizado, ustedes pueden separar las cargas utilizando campos magnéticos. Entonces, lo único que realmente ustedes necesitan es tener un plasma e inyectarlo en una cavidad en la cual tengan un campo magnético permanente, y de esa manera ustedes van a separar carga
Y en el momento en el cual ustedes están separando carga, pues ya eso es generar energía eléctrica, ¿no? El problema es tener la fuente de plasma que sea eficiente de este lado. En 1992 se hizo una demostración, ¿sí?, de una instalación donde justamente se obtenían 50 megawatts con el generador de plasma. Aquí era un quemador de carbón. ¿Se acuerdan que al principio, cuando dijimos que la llama era una combustión, también dijimos que la llama podía ser lo suficientemente caliente como para ionizar el gas, como para producir un plasma? Pues efectivamente con quemadores de carbón se puede generar suficiente plasma como para poder echar una máquina MHD, y en 1952 este ejemplo demostrativo producía potencias pico de 50 megawatts. Existen otros sistemas que se han probado después. En 1971, un sistema donde el plasma se generaba por la combustión de gas natural y producía 25 megawatts, y en 1974 esta producía 6 megawatts eléctricos, y en 1994 se conecta realmente a la red. O sea, sí hay experimentos en los cuales máquinas MHD han producido energía eléctrica y esta energía eléctrica se ha conectado a la red. ¿Ok? Bueno. Aquí ven ustedes el esquema, porque después esas plantas se desmantelaron. Ustedes ven aquí el esquema de cómo funcionaba una de esas plantas. Ok. La pregunta inicial de toda esta presentación era: ¿qué tan bien aprovechamos la energía contenida, ¿no?, la energía que nosotros tenemos? Para poder hacer ese balance, nosotros, después de haber descrito que estamos aprovechando principalmente la energía química, que existe una manera de aprovechar la energía nuclear, que pueden existir a lo mejor otras maneras que podríamos madurar en el corto plazo, la pregunta de fondo sería: ¿realmente qué tan bien estamos aprovechando nosotros lo máximo que podemos obtener de energía de la materia? Para hacer este cálculo tenemos que nosotros calcular lo que se llama la energía en reposo. Einstein, con la fórmula E es igual a mc al cuadrado, hizo una equivalencia entre masa y energía. Entonces, esta equivalencia es la que se utiliza en el caso de la energía nuclear, como vimos en el caso de fusión, para poder calcular cuál es la energía que se obtiene de la diferencia de masa que tienen los 4 protones contra el núcleo de helio, y esa es la energía que se puede obtener con una reacción de fusión. Si nosotros tuviéramos algún mecanismo para poder convertir toda la masa, 1 gramo de lo que fuera, en energía, entonces lo podríamos calcular fácilmente con E es igual a mc al cuadrado. Para hacer este cálculo, vamos simplemente a hacer una comparación con las fuentes de energía que estamos utilizando, ¿sí?, y vamos a concentrarnos en una masa de 1 kilogramo. C es la velocidad de la luz. Esta que es la velocidad de luz de 299.792.458. Estamos hablando de 299 millones de metros por segundo. Y si nosotros calculamos la energía total contenida en 1 kilogramo de la materia que sea, ¿sí?, vamos a ver que esto es 1 kilogramo por C al cuadrado, lo que equivale a 8.987 por 10 a la 16 kilogramos por metro cuadrado por segundo a la menos 2, y esta unidad es el julio. Entonces, toda la energía contenida en 1 kilogramo de materia, cualquiera que ésta sea, es de 9 por 10 a la 16 julios. Ok. Vamos ahora entonces a comparar realmente qué también estamos aprovechando nosotros la energía. En el caso de combustión, por ejemplo, en el caso de combustión de carbón, nosotros podemos obtener por cada kilogramo 32 megajoules. Si nosotros dividimos la energía liberada entre este coeficiente, que es la energía de 1 kilogramo, vamos a ver que la fracción que nosotros estamos utilizando de toda la energía posible es únicamente 3.6 por E a la menos 10. ¿Sí? Entonces es una fracción realmente infinitesimal de energía que nosotros estamos ocupando. Si utilizamos algo que llegue a mejores temperaturas o mayores temperaturas como hidrógeno, y además sea más ligero, 1 kilogramo de hidrógeno nos puede producir 141, prácticamente 142 megajoules por cada kilogramo. Aquí la comparación es un poquito mejor,
pero de todas maneras no deja de ser 1.6 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Bueno. En el caso de fisión, si agarráramos 1 kilogramo de uranio 235 puro, eso no existe en la naturaleza, ¿sí? Entonces obtendríamos 8.1 por 10 a la 13 joules por cada kilogramo. Aquí la comparación entonces es un poquito mejor, ya nada más es 9 por 10 a la menos 4, o lo que es prácticamente 0.1%. ¿Ok? Ahora, si tuviéramos un reactor de fusión y lo alimentáramos con deuterio-tritio, entonces lo que obtendríamos por cada kilogramo de deuterio-tritio serían 3.3 por 10 a la 14 julios. Y aquí la comparación sería que estamos utilizando únicamente 3.7 por 10 a la menos 4, lo que equivale aproximadamente a 0.4% de la energía que está contenida en la masa de reposo de 1 kilogramo de materia. ¿Ok? Entonces, con este comparativo, prácticamente termino la plática. Como ustedes pueden ver, estamos realmente bastante lejos de utilizar siquiera el 1% de la energía contenida en la materia, ¿no? Y esto me recuerda a una escena de una película de Michael J. Fox en la que están trabajando con el Doc Brown. El Doc Brown, cuando se le acababa la energía, ¿qué es lo que hacía? Iba a cualquier bote de basura, independientemente de lo que fuera, agarraba materia y la metía en el reactor que tenía en el vehículo, y con eso tenía más que suficiente, ¿no? Entonces estamos realmente muy lejos de poder aprovechar la materia y convertirla en energía, como al menos en la película lo hacía Doc Brown. Gracias. Ok, pues el momento de comentarios, preguntas. Cuestiones de reacciones de materia con antimateria para poder obtener energía, ¿no? Y en ese caso, pues sí tendríamos una conversión total de la materia en energía, ¿no? ¿Has escuchado si ha habido avances en ese respecto? ¿Qué es eso? ¿O si sigue siendo una curiosidad científica nada más? El principal problema, como en todo, es dónde está la fuente primaria, ¿sí? O sea, si nosotros ya tuviéramos de este lado un cilindro con materia y de este otro lado un cilindro con antimateria, entonces no tendríamos ningún problema. O si no, si supiéramos dónde comprar esa antimateria barata, tampoco tendríamos ningún problema, ¿no? Entonces, por el momento, o sea, efectivamente esa es la única reacción en la cual ustedes sí pueden convertir materia en 100% energía, porque cuando se aniquilan materia y antimateria se producen radiación gamma de alta intensidad, ¿no? Que corresponde justo a la conversión energética que describe la fórmula de Einstein. El gran problema con todo lo que son fuentes de energía es saber de dónde se obtienen, ¿sí? Por eso es que la combustión ha sido tan socorrida, porque lo único que hay que hacer es agarrar un trozo de leña, que de preferencia seco, oxígeno en el aire hay, ¿no? Nada más darle tantita energía o tantito calor para que empiece el proceso de combustión y después simplemente aprovechar el calor. Entonces, básicamente el chiste es saber dónde está esa fuente primaria. Si esa fuente primaria de leña está cerca, la usamos. Si esa fuente primaria de leña está convertida en carbón y está debajo del suelo, ya no es la primera que usamos. Cuando nos acabamos la primera, vamos por la segunda, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el gran problema siempre es saber dónde está la fuente primaria de energía. En el caso de la energía nuclear, como se vio, se encontró el proceso de fisión del uranio. Uranio sí hay en la corteza terrestre, sí se puede fisionar y sí se puede ganar energía con este mecanismo. En el proceso de fusión, la cosa no resultó tan fácil, ¿sí? Porque entonces había que encontrar un sistema con el cual se pudiera tener ganancia de energía en base a lo que ya haya, ¿no? O sea, a nadie se le va a ocurrir primero crear deuterio, después crear tritio y por último tratar de ganar energía con los dos, ¿no? Alguno de ellos debe ya estar, el otro debe ser fácil de conseguir y se debe poder obtener una enorme cantidad de energía que justifique el esfuerzo. Entonces aquí la pregunta sería,
¿dónde está su fuente de antimateria por la que podamos ir? ¿No? Porque en todos los experimentos en los cuales se ha creado antimateria justamente de esas enormes colisiones que se dan de partículas muy pesadas, ¿no? Como núcleos de plomo, con otros núcleos de plomo, ¿no? A realmente velocidades vertiginosas, cercanas a la velocidad de la luz. La fusión y la fisión nuclear son las fuentes que aportan mayor cantidad de energía, pero ¿cuáles son las desventajas que representan? Bueno, eso es algo que, digamos, no era parte de esta plática, simplemente para no hacerla innecesariamente larga, pero realmente el impacto que tiene el aprovechamiento, digamos, no ecológico, ¿sí?, de cualquier cosa, es efectivamente darle en la torre a la ecología. Pero en eso es campeón el ser humano, ¿sí? Porque el ser humano es el único que se resiste a ser ecológico. Y se resiste por la sencilla razón de que no está dispuesto a seguir con el ciclo natural que le correspondería como animal en esta tierra, ¿sí? Con eso se rompió desde la edad de piedra, así de sencillo. Entonces, desde la edad de piedra, el ser humano ha estado transformando al planeta, lo ha ido deteriorando en ciertas direcciones y ha estado cada vez aprovechando y utilizando más energía y pues acabándose también parcialmente el planeta, ¿no? Entonces, toda fuente de energía tiene inconvenientes. Si ustedes queman carbón, el carbón puede provenir de una fuente vegetal o de una fuente mineral. En ninguno de los dos casos, el carbón es 100% carbono, ¿sí? Contiene trazas de elementos. Entonces, si ustedes hacen una quema y la quema no es completa, ustedes producen monóxido de carbono. Si la quema es completa, ustedes producen CO2, pero también muchos otros óxidos. Y puede que si no tienen una quema ni siquiera lo suficientemente completa como para hacer monóxido de carbono, tengan ustedes realmente cadenas carbonadas un poco más pesadas, parcialmente oxigenadas, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes aprovechan o desarrollan una determinada fuente, van a tener inconvenientes, ¿sí? Ahorita se está hablando mucho de lo que es el calentamiento global, en el sentido de simplemente el efecto que produce el CO2 en la atmósfera. Pero nadie se ha puesto a estudiar realmente el efecto que produce la generación de calor. Porque cada vez que utilizamos una fuente de energía, finalmente, cuando todo se termaliza, eso queda en calor, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes utilizan una fuente de energía, cualquiera que ésta sea, siempre esa cantidad de energía, después de que la han aprovechado en el siguiente paso o después de muchos pasos, finalmente acaba convirtiendo en calor. Ese también es un impacto, ¿sí? Entonces, toda fuente de energía tiene ventajas y tiene desventajas. Las fuentes nucleares tienen ventajas en el sentido de que son una fuente de energía muchísimo más concentrada que las otras. También tienen desventajas, ¿no? La radioactividad es una desventaja. La producción de desechos de decaimiento en tiempos muy largos es una enorme desventaja. Y los productos que realmente tienen una altísima radioactividad son una desventaja. ¿Por qué? Porque son efectos que en la fisiología, pero no solo del ser humano, sino de todo, inciden, ¿no? Hay inclusive a este respecto hay estudios interesantes en los que, por una parte, se dice, ok, las radiaciones, ¿no?, las radiaciones gamma principalmente, son mutágenas, son dañinas, producen cáncer, producen trastornos fisiológicos y, si son suficientemente intensas, pueden producir la muerte en cosa de 2 o 3 días. ¿Cierto? Entonces, el ser humano es incompatible con las radiaciones. Todo mundo está sujeto a radiaciones en este preciso instante, ¿sí? Existe en todo lo que es el concreto radiación. Existen muchos minerales que ustedes tienen distribuidos en la corteza terrestre que son radioactivos en baja intensidad. Existen, aparte de eso, mucha radiación que ustedes están recibiendo ahorita por lo que se llaman las cascadas de partículas de los rayos cósmicos. Cuando un rayo cósmico penetra en la atmósfera terrestre y le pega a un oxígeno, digamos, en alta atmósfera, produce protones y neutrones.
de tan alta energía que esos protones y neutrones vuelven a producir protones y neutrones en una cadena que va bajando en la Tierra. Solamente son atenuados por las capas bajas de la atmósfera. Si ustedes viven a una altura como la altura de la ciudad de Querétaro, esa capa de atmósfera es más delgada. Aquí estamos sujetos a mayor radiación natural debido a rayos cósmicos que lo que están las personas que viven a nivel del mar. ¿Sí? Cuando ustedes se suben a un avión, están cada vez más expuestos. ¿Sí? Y todo eso es radiación natural. Y todo el mundo considera que la radiación natural es incompatible con el ser humano. Hay poblaciones enteras que han crecido durante siglos encima de fuentes radiactivas naturales, yacimientos radioactivos. Y no es que esas personas hayan sucumbido en 2 o 3 décadas o hayan sucumbido en 2 o 3 generaciones. Llevan siglos ahí. Entonces, cierto nivel de radiación es tolerable por el ser humano. Hay ciertos seres humanos que se pueden, pueden sobrevivir a dosis inclusive letales de radiación y otros que no. Esto es uno de los hechos que se descubrió después de las bombas de Hiroshima. En radios en los cuales se pensaba que las personas tenían que estar todas muertas, había sobrevivientes y hubo sobrevivientes que no generaron cáncer pese a eso. ¿Sí? Las razones por las cuales sucedió eso nadie las sabe, y si alguien las sabe debe ser así como que ultra secreto, ¿no? Porque efectivamente son personas que recibieron una dosis en la cual ya 90% de la población se esperaba que hubiera fenecido, ¿no? Entonces sí hay ventajas en la intensidad de la energía, hay desventajas por ejemplo en la radioactividad, y justamente por eso cuando la gente está desarrollando fuentes de energía trata de obtener las ventajas y limitar las desventajas. Trata de ir a sistemas en los cuales no se produzca radioactividad o se limite la radioactividad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fusión, que todavía no se ha desarrollado, en el caso de fisión sí no hay manera de evitar la radioactividad. Pero en el caso de fusión, yo les puse aquí varias reacciones, ¿no? La primera produce un neutrón, eso puede producir radioactividad, la segunda también, la tercera no. Tritio puede decaer radioactivamente, entonces puede producir radiación. Pero la última nada más produce un protón y produce helio. Ambos son isótopos estables, ambos no decaen radioactivamente y ambos no transmutan. Entonces, si llegamos al momento en el cual lo que estemos aprovechando sea la cuarta reacción, entonces vamos a poder tener reactores intrínsecamente más seguros que los de primera, segunda y tercera generación, ¿no? ¿Por ahí alguien más? Allá atrás. ¿No? Si mejoráramos los intercambiadores de calor. Pues si mejoráramos los intercambiadores de calor, efectivamente podríamos llegar a eficiencias del 100%, ¿no? Pero si seguimos utilizando energía química, entonces nada más estamos utilizando una fracción infinitesimal de la energía contenida. Si los intercambiadores de calor fueran del 100% y utilizáramos energía nuclear en base a uranio, entonces estaríamos limitados, creo que son a 8 años, si queremos con esa energía alimentar o abastecer la demanda energética del planeta Tierra, ¿sí? Eso está calculado, simplemente es la cantidad de uranio que se sabe hay en la corteza terrestre. Puede que haya más, pero por lo pronto nada más se tienen, así como en el caso del petróleo, ¿no?, yacimientos de uranio, y esos están bastante dimensionados. Entonces, pensar que se va a poder utilizar, por ejemplo, uranio por los próximos 4 siglos, no, eso es irreal, ¿no? No estén tristes, hay remedio, hay remedio. ¿Alguna otra pregunta por ahí, por favor? ¿Nadie? Van a empezar las preguntas de este lado para allá. ¿Nadie? Pregúntenos. El petróleo, yo quiero saber. Pregunte. Yo quiero saber. Sí, ¿en qué nivel estamos comparando el acceso a energía que tenemos ahorita a partir de petróleo con el que se puede ofrecer una planta nuclear o 1000 o 10 o cuántas? Porque estuve leyendo como que se necesitaban cientos, de verdad, satisfacer la necesidad energética que proporciona el petróleo en este momento.
Bueno, el petróleo produce aproximadamente la energía que produce el carbón, ¿sí? Más o menos, factor 2. Entonces, en esa comparación se ve que efectivamente lo que es la energía nuclear intrínsecamente es 1.000.000 de veces mejor. Entonces, si usted necesita poner 100 reactores, si usted no tuviera un solo, digamos, ninguna sola termoeléctrica en base a petróleo, necesitaría poner, ¿cuántas? 100 millones, ¿sí? Porque es el factor de conversión. Entonces, ese es el factor en principio. Ahora, todos los reactores nucleares que utilizan uranio, no uranio natural, porque el porcentaje de 235 en el uranio natural es muy pequeño, utilizan uranio enriquecido, y ese uranio enriquecido está por debajo del 4%, ¿sí? No es uranio al 100%, ¿ok? Solamente existen 2 o 3 reactores que utilizan uranio al 99%, ¿no? Pero básicamente para producción de energía eléctrica se utiliza uranio, se llama enriquecido porque la concentración de 235 es mayor que en el uranio natural, pero de todas maneras está por debajo del 4%, ¿sí? Esa es la razón por la cual las instalaciones que se necesitan son masivas y son muy grandes. Pero es masivo y muy grande el aparato porque también se quiere que la reacción esté controladita, ¿sí? Si yo le subo la potencia al 100%, quiero que suba al 100%, pero que no se me dispare el 150%, ¿sí? Si yo quiero bajarla, quiero que también baje. Entonces, las instalaciones con las cuales se produce la energía van a ser grandes y van a ser costosas, pero de todas maneras la energía eléctrica en base a energía nuclear es más económica que las otras, simplemente porque ya en esos tamaños la cantidad de dinero que usted necesita para hacer la instalación, para todo lo que es el procesamiento del combustible y demás, a la hora que se obtiene el kilowatt hora nuclear es todavía inferior al kilowatt hora de gas, pese a todas las mejoras, ¿no? Lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver las plantas nucleares, en el caso específico nuclear, porque están muy señaladas, ¿sí? En el caso de México hay 2, ¿no? Son únicamente 2 plantas. Hay como 300 plantas termoeléctricas, ¿sí? Sin embargo, esas 2 plantas producen entre el 4 y el 5% de toda la energía eléctrica que consumimos, ¿no? Entonces, sí realmente producen mucha energía, ¿no? Estamos acostumbrados a señalarlas, pero realmente hay un montón de termoeléctricas. Y como me decía alguien, es impresionante ver donde había una termoeléctrica, que era en Manzanillo, Colima, cómo llegaba el barco tanque a descargar el petróleo que necesitaba la termoeléctrica, ¿sí? Era un barco cisterna enorme y casi se conectaba directo con la termoeléctrica, ¿no? Y tenía que descargar y tenía que venir creo que 2 veces a la semana, porque ese era el nivel de petróleo que consumía, ¿no? Entonces, sí, estamos acostumbrados a ver a las nucleoeléctricas, porque esas están ahora sí que muy señaladas, pero no estamos acostumbrados a ver a las termoeléctricas. Termoeléctricas están bastante más disimuladas. Por favor. Creo que la pregunta se hizo de una manera un poco diferente, digamos. Si estuviéramos completamente basados ahora en un año, digamos, Sí. ¿cuántos años nos quedaría? Creo que esa No, eso fue lo que dije yo antes. Si queremos, pues vamos a utilizar todo el uranio de yacimientos conocidos, ¿sí? Y vamos a poner solamente reactores nucleares de fisión, el uranio bastaría para 8 a 10 años máximo para la demanda energética del planeta Tierra. mucho peor que el petróleo, digamos, en cuanto a lo que queda, digamos. Sí. En cuanto a lo que quede, es mucho peor que el petróleo. Sí. Me imaginé el barco con la musiquita de los camiones del gato. Considerando el plasma como el quinto elemento de la naturaleza, ¿qué recomendarías para, considerando que las plantas nucleares que generan electricidad, por ejemplo en el este de Estados Unidos, pues hay una gran cantidad de ellas? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista con la reforma energética, tu perspectiva de lo que va a suceder en México o hacia dónde tienen que ir las políticas energéticas? No entendí hacia dónde iba el plasma y
Ahora que acabas de hablar de la fusión, ¿verdad? Ajá. Sí, la fusión nuclear. En el caso de la planta de acá de Veracruz, o sea, en México, ¿cuál sería tu sugerencia para lo más adecuado para aprovechar estas energías alternativas? Vamos a poner un par de puntos sobre un par de i's, ¿sí? En este país, nada de lo que es tecnología en energía es producido, generado o creado en México, ¿ok? Nosotros hemos dejado pasar en este país, pese a haber tenido la oportunidad, hemos dejado pasar el tren de poder nosotros generar tecnología en cuanto a energía. Lo dejamos pasar en cuanto a muchas de las energías, la hidroeléctrica, dejamos pasar la gasoeléctrica, dejamos pasar energía solar fotovoltaica, dejamos pasar muchos trenes, ¿no? Todavía no han terminado de pasar todos los trenes, pero esa es la realidad de nuestro país, hemos dejado pasar todos los trenes. En ningunos realmente generamos tecnología, ¿sí? Generamos productos, pero no generamos tecnología. Entonces, es lo primero que hay que componer. Lo primero que hay que componer es que si nosotros queremos dirigir de alguna manera alguna solución energética, tenemos que cambiar de ser únicamente usuarios de soluciones energéticas a ser generadores de tecnología y generadores de ciencia en energía. Eso primeramente no sucede. Si eso sucediera, si hubiera un cambio así milagroso de la noche a la mañana y de pronto nos convirtiéramos en generadores de tecnología o generadores de ciencia en energía, lo que tendríamos que pensar nosotros es en qué energía podemos incidir todavía tecnológicamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con la energía nuclear de fisión? La energía nuclear de fisión, independientemente de los accidentes de Fukushima y demás, que está satanizada en muchos países, nosotros nunca generamos la tecnología, pero tampoco participamos del crecimiento de esa tecnología. Cuando hemos venido a poner 2 plantas nucleoeléctricas, ha sido realmente en los 90s, ¿sí? Cuando la tecnología era completamente madura, cuando al contrario ya eran pocas las plantas nucleares que se estaban poniendo a nivel mundial, ¿sí? Ahí somos meramente usuarios. Entonces lo que tendríamos que pensar es a qué cosa le podemos tirar, en lo que podamos participar, con lo que podamos nosotros contribuir y rescatar, ser propietarios de por lo menos parte de la tecnología. Eso tiene que ser a futuro, ¿sí? Entonces, no tiene mayor caso ahorita que alguien decidiera en México que vamos a entrarle a la energía de fisión. Vamos a desarrollar reactores de fisión, ¿sí? Ya realmente la tecnología está tan madura, los productos que existen en el mercado casi son, cuando ustedes quieren poner una nucleoeléctrica hoy en día, el reactor lo hace este cuate, va a hacer todo lo que es manejo de software lo hace este otro cuate y los 3 o 4 son de diferentes países inclusive. Entonces contratan las cosas hasta que se integre el proyecto, ¿no? Entonces lo que tenemos que tirarle es a algo que estuviera en un horizonte más allá de 20 años para empezar. Entonces mi sugerencia personal, y siempre lo he dicho, es lo que México debería considerar seriamente es involucrarse realmente en el desarrollo de tecnología de fusión nuclear. Se espera que los primeros prototipos empiecen a funcionar a partir del año 2035. Estamos en el año 2014, eso parece poco o mucho tiempo, estamos hablando de 21 años. Sin embargo, los tiempos en energía son siempre largos, ¿sí? Entonces, 20 años a duras penas sirve como para que se forme un grupo de especialistas como para empezar a desarrollar tecnología. Se espera que los primeros reactores de fusión entren a la red en 2050. Entonces aquí tenemos todo tipo de personas, desde los optimistas que dicen 2050 hasta los pesimistas que dicen no, 2050 ni de chiste, ¿no? Pero esos son más o menos los escenarios económicos que se tienen planteados. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Si ustedes analizan simplemente las problemáticas de cambio climático, ¿no? Muchas naciones se van a tener que limitar en cuanto a sus emisiones de CO2. Entonces van a tener que restringir drásticamente lo que son termoeléctricas, ¿sí? Ahora, ¿qué opciones hay aparte de las termoeléctricas? Aparte de las termoeléctricas, la única otra opción de potencia que hay hoy en día son nucleoeléctricas, ¿no? China, ¿qué fue lo que hizo? En el año 2005 empezó simplemente a llenar de nucleoeléctricas China, aparte de haber creado también unas hidroeléctricas inmensas y cosas por el estilo. ¿Cuándo se les va a acabar el negocio nucleoeléctrico? Cuando se acabe el último gramo de uranio, ¿no?
Como dijimos, efectivamente también las reservas de uranio son finitas. El uranio es fósil, ¿sí? Es finito, y por lo tanto llegará el momento en el cual pues en la corteza terrestre sea difícil encontrar uranio y la era de uranio irá para abajo. Entonces, es interesante que pese a el accidente de Fukushima, el negocio nuclear de fisión sí lo resintió. Países como Alemania pusieron cuotas de 2030 para desconectar todos sus reactores nucleares. Algunos proyectos de nucleoeléctricas que se iban a poner en Europa se cancelaron. Algunos otros proyectos que en Estados Unidos se promocionaban mucho, ya no se promocionan, siguen adelante, pero no los promocionan. Y ¿qué es lo que están esperando? Lo que están esperando es que aquellos que intencionalmente no fueron afectados, que es la comunidad de fusión, efectivamente logren crear la tecnología, porque esa sí puede producir energía a muy largo plazo. Deuterio y tritio son los dos elementos que se utilizarían en los primeros reactores. El deuterio se encuentra en casi 1% en el hidrógeno del agua de mar. Y agua de mar hay mucha. Se tiene calculado que si se utilizara reactores, alguien se puso a calcular, no sé, si usaran reactores de fusión, el abasto energético de la Tierra, el consumo de hoy en día, se puede sostener por más de 1000 años, ¿no? Sin problemas. Entonces, hacia allá se puede apuntar. A lo mejor existen algunas otras fuentes de energía, ¿sí?, en las cuales todavía no hay una tecnología madura y en las cuales México podría tener realmente posibilidades, no solo de desarrollarlas, sino además de explotarlas. Digo, un reactor nuclear que lo único que necesita es deuterio y el deuterio se puede sacar del agua de mar, México tiene litorales, de ahí la puede sacar, ¿sí? Si vamos a producir nosotros o vamos a desarrollar algún tipo de energía, por ejemplo, maremotriz, que fuera muy buena y somos expertos en maremotriz, si nosotros no tenemos mareas, no le podemos aprovechar, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer realmente es sentarse a pensar en un futuro, de un horizonte de allá, cuáles son las fuentes de energía que serán importantes, cuáles son las fuentes de energía que sí van a poder proveer energía en un largo plazo, cuáles no han sido desarrolladas ya o no han sido maduradas ya y dónde podemos nosotros contribuir para también tener, ¿no?, la ganancia de ser copartícipes al menos de la tecnología. Un último comentario.